Doctora, buenas noches. Hola Víctor, ¿cómo estás? Doctora, aprovechando ahorita, tenía una inquietud, doctora. Dígame. Lo que pasa es que en la plataforma del MOULET hay un trabajo autónomo, creo que es sobre los impuestos en tiempos del coronavirus, pero no está la pestaña para entregar, o hay que eso ingresarlo en el foro. Esa parte tenía esa duda de... Ya te reviso. Gracias, doctora. ¿En dónde está? En el Introducción al Derecho Tributario. ¿Cuál es Eh, el taller 2? Sí, sí, el taller 2 porque hay uno de que hay que ver el video y hacer los esquemas. Ese sí está el link para entregarlo. En el trabajo autónomo no se ve el link para entregar. Por eso Ya. Lo que tenía, pasa es que está diseñado para que el día sábado 5 se lo pueda subir, porque ahí dice, este trabajo se lo puede subir el día sábado 5 3 de la tarde. Entonces, en ese horario ya se habilita. perfecto, perfecto. Sí. Ahí va. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, vamos avanzando porque necesito avanzar. No sé por qué este curso está viniendo muy pocas personas. Nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Doctora, yo creo, no, o sea, es mi punto de vista. Lo que pasa es que aquí somos muy pocos los que nos conocemos. Ujú. Entonces, no, en sí se creó un grupo WhatsApp para que se uniera y estar en comunicación. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que el link del SUD, ese no está habilitado, sino el de la plataforma. Entonces, yo creo que es por eso que tal vez también algunos compañeros tienen dificultad para ingresar. Bueno, pero yo cuando vinieron la primera clase, que sí vinieron un poco más, mira, tengo 22 participantes y están viniendo muy pocos realmente. Ya, aquí tengo, por ejemplo, Díaz nunca ha entrado, Jaramillo nunca, acá tengo Sierra nunca ha entrado, ahí van 4, ven, y bueno, y de ahí todos los demás sí ingresan, pero no entiendo por qué razón no. De hecho, hay unos que se han conectado hace pocos minutos. O sea, se entiende que manejan la plataforma y se entiende que pueden acceder, digamos, a la información que tenemos, ¿no? En el Moodle. Pero bueno, en todo caso, voy a continuar con, digamos, repasando un poco lo que es la obligación tributaria, ¿sí? Con ustedes para, digamos, poder ya tener una visión de lo que es, de lo que van a ser los reclamos administrativos, ¿no? Entonces voy a proceder un poco a explicar la obligación tributaria para refrescar un poco la memoria de ustedes. No sé qué le pasa a este Zoom. No sé qué le pasa. Ahí estamos. Muy bien. Estamos grabando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, un poco qué es la obligación tributaria, eh, para que ustedes, digamos, refresquen su memoria. Cuando hablo de relación tributaria, ¿verdad? Estamos hablando de la administración tributaria, llámese servicio de rentas internas, llámese, espérame un ratito. Ahí estoy, con el micrófono. Llámese servicio de rentas internas, municipios, consejos provinciales, empresas públicas, inclusive empresas concesionarias, ¿no? De peajes, ¿no? Por ejemplo.
que son las encargadas de recaudar, digamos, estos tributos, ¿no? Los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y mejoras. Muy bien. Yo les decía que cuando hablo de obligación, sí, las obligaciones, ustedes saben que pueden ser condicionales, pueden ser modales, pueden ser naturales, ¿no? Pueden ser a plazo, vencido, pueden ser de tracto sucesivo, ¿no? Y bueno, y hay algunas clasificaciones que lo ven ustedes en el derecho civil, ya lo vieron, ¿no? Y algunas de ellas también, digamos, se pueden considerar dentro de la obligación tributaria, ¿sí? Por lo tanto, si bien es cierto que los tributos, digamos, es una obligación prácticamente unilateral, es decir, es el ciudadano el que tiene que pagar, ¿sí? Porque esa es la obligación, digamos, única, ¿sí? O principal que se debe de hacer. Lo demás son deberes, como bien lo establece el mismo Código Orgánico Tributario, ¿no? Deberes formales. Son, digamos, condiciones accesorias, ¿sí? Que permiten, pues, que también tienen que ser cumplidas, ¿no? Como obligación, ¿sí? Nacen como obligación, pero digamos que complementan a esta obligación principal de qué, de pago. Es decir, van a condicionar para poder acceder a ese pago, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí, hablamos de derechos mutuos, sí, y de obligaciones que surgen entre la administración y los particulares. Luego la administración y los particulares, pues vemos que estarán, digamos, relacionados si se tratan de impuestos y los impuestos clasificados como impuestos nacionales o como impuestos seccionales, sí, eh, o las tasas, ¿no? De prestación de servicios, bueno, dependerá de agua, de luz, de alcantarillado, de recolección de basura, ¿no? De recolección de derechos sólidos, entre otros tipos de tasas, ¿no? Que también puedan, digamos, instrumentarse o emplear. Eh, las contribuciones especiales de mejora, es decir, todas aquellas mejoras que pueda sufrir un predio, ¿no? Y que definitivamente mejora su condición de vida y bueno, tendrá que ser, digamos, pagada o reconocida ese pago pues posteriormente, ¿no? La obligación tributaria tiene como característica una obligación de dar. Ustedes saben que las obligaciones en términos generales son de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Entonces, este es de dar, es decir, de dar qué o de entregar qué, de dar o entregar dinero, ¿no? Una prestación pecuniaria, ¿no? Yo siempre comento que no es que porque si yo soy ganadero, voy a ir al servicio de rentas internas a pagar con una vaca o con un caballo, ¿no? O con alguna especie de ganado, con un chivo, ¿no? La obligación tributaria, ¿no? Entonces eso no lo puedo hacer, ¿no? Pues entonces es una obligación de dar en dinero, ¿sí? Disminuye pues el patrimonio del particular o del contribuyente indudablemente, ¿sí? Porque resulta ser que yo me he ganado, he trabajado muchísimo, ¿sí? Y bueno, y por haber trabajado muchísimo y me he sacado el aire trabajando, me toca colaborarle al Estado. Y quizás me toque colaborarle bastante, porque quien más gana, más paga, ¿no? Entonces, tocará contribuir con el Estado y bueno, en una proporción, ¿no? Y bueno, como les dije, el porcentaje más alto es el 35%, ¿no? De los ingresos que usted tiene, ¿no? Entonces, es bastante. Y por lo tanto afecta, pues, indudablemente el patrimonio. Usted con el 35% de sus ganancias puede hacer maravillas, ¿no? Puede comprarse hasta un carro, puede comprarse una casa, dependerá, ¿no? De cómo sean sus ingresos. Pero sin embargo hay que contribuir o participar pues con el Estado de sus cargas, ¿no? Que directa o indirectamente van a retornar
a los ciudadanos, ¿no? Quizás usted diga, ay, el Estado no ha hecho nada por mi ciudad, no, sino que fue a Manabí y los benefició con X proyecto, ¿no? Con esta carretera, ¿no? Pero resulta ser que usted dice que no es un beneficio directo, ¿no? Pero de pronto usted se da cuenta que esa carretera usted la puede usar porque se puede ir de carnaval, ¿verdad? A la playa, ¿no? Y va a hacer uso de ella, ¿sí? Y bueno, y si usted nunca va a Maraví porque no quiere, ¿no? Y no usa la carretera, pero bueno, al resto de los ciudadanos sí les interesa, quizás a una parte de su familia le interesa, ¿sí? Ir para allá, ¿no? O estar para allá, o estar por ahí, por esos lados. Entonces, directa o indirectamente nos beneficia, ¿sí? Si por mi casa no hay una cancha deportiva o quizás por mi casa hay una cancha deportiva, porque por mi casa sí hay. De hecho, aquí al frente, a veces ustedes escucharán algún ruido, es porque hay un parque aquí al frente de mi casa, ¿ya? Un pequeño parque. Y entonces, esto de que los niños están en casa y los padres llegan tarde, ¿no? Me los sacan a las 10 de la noche, ¿sí? Cuando yo ya estoy agotada de dar mis clases, ven, quiero irme a dormir, ¿no? Temprano, y digo, hoy voy a dormir temprano y resulta ser que estos chiquitos están en el parque. Pero bueno, ¿quién no ha estado en el parque hasta tarde, no? De vacaciones. Este, es así la vida, da la vuelta. Yo también estuve en el parque zarandeando, diría mi mamá, hasta tarde, ¿no? Y bueno, pero directa o indirectamente nos beneficiamos, ¿sí? De alguna manera. Por ejemplo, este parque que tengo yo aquí, bueno, yo lo disfruté porque esta es mi casa donde yo prácticamente vine de 1 año de edad, y sigo viviendo aquí, ¿no? Y ese parque lo han reformado. Entonces, en ese parque yo jugué, sí, con mis primos y con quienes venían a verme, mis amigos, ¿no? Y bueno, mi hermana que también vive aquí conmigo, pero lo hemos visto transformarnos, ¿no? Quizás yo ya no voy al parque, ¿no? Y no voy al parque hace muchos años, sí, o sea, hacer uso de los juegos, ¿no? Ya estoy grandota. Y además que si de chica me fui de oreja, ahora peor, ¿no? Entonces ya uno tiene que cuidarse. Entonces, pero fíjense ustedes, o sea, es una realidad, directa o indirectamente usted se beneficia, ¿sí? Y eso es lo importante, saber que se cumplen los denominados fines de los tributos. Es decir, se hacen las obras para algo, ¿no? Se contribuye para que realmente la mejora llegue para todos, ¿no? Y bueno, y eso se irá haciendo, no voy a decir que siempre estaremos en pañales, ¿no? Porque no hay ciudad perfecta, ¿sí? Siempre habrá algo que cambiar, algo que renovar, algo que mejorar, ¿no? Siempre, ¿no? Las calles también se desgastan y hay que darles mantenimiento. Las carreteras se desgastan y hay que darles mantenimiento. A veces las carreteras ya son obsoletas, ¿no? Los puentes, fíjense, el puente que se cayó frente a la Universidad Laica, era un puente que ya había cumplido su vida útil, se cayó y tenía que ser reemplazado. Bueno, con el terremoto nos dimos cuenta de eso, que no funcionaba y se lo reemplazó, ¿no? Entonces, eh, miren ustedes lo importante que es saber todo lo que implica, digamos, esta obligación tributaria, ¿no? Entonces, definitivamente, por más de que disminuya el patrimonio de uno, ¿verdad? De su trabajo y que lo comparta con el Estado, pues a la larga, de manera directa o indirecta, se le va a devolver, ¿no? Y eso es lo importante, que sea invertido, ¿no? Por eso nos da indignación, ¿no? Cuando vemos casos de corrupción en donde se nos llevan los dineros y, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Cobrar tan caro cuando con ese dinero que podían haberse gastado en el exceso eh, del precio de las mascarillas o de las medicinas, se podía haber salvado muchas más vidas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que indigna, ¿no? Cuando el recurso no ha sido bien invertido. Pero sin embargo, no deberíamos de sentir temor
de entregar, digamos, o de participar en las declaraciones de impuestos, porque entendemos que directa o indirectamente va a llegar la ayuda, ¿no? Es lo mismo también cuando usted ve a una persona quizás de un barrio, digamos, mucho de recursos económicos bajos, ¿no? En donde ustedes ven que el alcalde le hace una obra, ¿no? Les hacen un pequeño parquecito o les hacen, o les ponen servicios básicos, alumbrado público, ¿no? Entonces dice, por fin hay, sí, o les llenaron las calles que ya no están de tierra con lodo cuando llueve, sino que le ponen piedras por lo menos para que, digamos, pueda ser mejor su tránsito, hasta que vaya evolucionando, ¿no? Fíjense ustedes lo que ha pasado, no sé si ustedes conozcan, yo vivo al sur de la ciudad y obviamente me he ido por la perimetral, ¿no? He podido transitar por ahí porque a veces voy a la SPOL o a Los Ceibos, ¿no? Y se me hace rápida esa vía, ¿no? Y cuánto progreso hay ahí, ¿no? Fíjense, surgió el comercio, ahí no se vendía, pero ni papas, ¿no? En sus inicios, ¿no? En el inicio de la perimetral, realmente la perimetral era una vía de transporte pesado. Hoy en día ya pasan todo tipo de transporte. Fíjense ustedes cómo va cambiando la estructura, la naturaleza de la obra pública, ¿no? Ya se volvieron, digamos, mucho más estructurada, ¿no? Esas zonas, ¿no? Y bueno, se fueron legalizando algunas tierras. Ustedes pueden ver los tanques de agua, ¿no? Que tiene Interagua puestos para que les llegue el recurso vital, pues que es el agua, ¿no? Y todos estos cambios, ¿no? Así los vamos viendo, digamos, cómo se van aplicando nuestros impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Y que, como les decía, usted debe sentirse feliz y dormir tranquilo si paga correctamente porque sabe que de alguna manera, directa o indirectamente, sí le va a beneficiar, ¿no? Eh, lo va a beneficiar mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, como les decía, la perimetral antes era botada. Hoy usted ya puede encontrar una tienda donde quizás en algún momento, si usted se quedaba dañado su vehículo o lo que sea, podía llamar una grúa. Inclusive hay el servicio de patrullaje de la policía, ¿no? Entre otros operativos, bueno, todos sus servicios, ¿no? Que el Estado da y que se financian, ¿no? Con las líneas de los tributos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es, digamos, conocer eh, dónde va esa obligación tributaria, ¿no? Como también decíamos, es que parte del concepto o de lo que debemos saber sobre la obligación tributaria es que es un vínculo jurídico personal que ocurre entre dos partes, la administración tributaria, que será la acreedora, y el sujeto pasivo, que será el deudor de la obligación tributaria. Pues bueno, claro, las partes son importantes, ¿no? Siempre el acreedor será una administración pública, ¿sí? O un ente de derecho público, eso ya lo vimos en lo conceptual del derecho tributario, ¿sí? Y que ese derecho o ese crédito le es correspondiente, o sea, tiene como, digamos, consecuencia una acción de cobro. Es decir, el Estado tendrá, digamos, el permiso que la ley le da, ¿no? Porque la ley manda, prohíbe, permite, ¿no? Entonces le dará el permiso o le va a permitir que se haga efectiva esa deuda y que estará, pues, digamos, respaldada por la denominada acción de cobro, ¿no? Y por eso, con esta acción de cobro nace también lo que es la jurisdicción coactiva o lo que conocemos como procedimiento de ejecución coactiva.
Bueno, ¿quiénes son las partes de esta obligación tributaria? Ya lo habíamos mencionado aquí en el numeral cuarto y dijimos, bueno, siempre será la administración tributaria, la acreedora, ¿no? Que será el sujeto activo de la obligación. Es un ente público. ¿Cómo lo identificamos? Gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, quizás entidades especiales, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil, ¿no? Tiene también ese carácter de agente recaudador de el 1 por mil, ¿no? Que se cobraba para, o el impuesto para poder crear el hospital universitario, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí, ustedes recordarán que yo les decía que los tributos tienen fines, ¿no? Y la finalidad de los tributos, en este caso se decía, ¿no? Bueno, sabe que las empresas, ¿no? Decía, bueno, seguimos pagando este impuesto, pero ya el hospital se construyó, ¿sí? Pero en la legislación se olvidaron de que el hospital no solamente necesitaba ser construido, sino también utilizado, y que eso genera gastos, ¿sí? Y que necesitábamos o reformar una ley de este impuesto de que diga, bueno, se seguirán haciendo las aportaciones para que vayan, digamos, de manera preasignada esos recursos para el manejo del hospital universitario, ¿no? Sin embargo, pues ahí nos quedamos, digamos, con la visión corta, de corto plazo y no de mediano y largo plazo. ¿Sí? Eso es importante saberlo, ustedes que pronto se van a graduar y que además de que se van a graduar, pues van a tener espacios como parte de la Asamblea Nacional o de gobierno, ¿no? O ser servidor público. Entonces nos toca digamos, saber, conocer y aportar al momento de hacer análisis de las legislaciones que vean también el futuro, ¿no? Eh, por eso el principio de que la ley es para lo venidero, ¿no? Tengo que mirar hacia el futuro. Y a veces digo, hay leyes que nacen muertas, más miran al pasado que al presente y al futuro, ¿sí? Y eso es grave, ¿no? Porque eso significa que estaremos frente a normas que caerán en un desuso, ¿no? Inminente, y ese no es el propósito. El propósito es que las leyes funcionen y permitan articular o articularse entre las materias que sean necesarias, ¿verdad? Para obtener resultados y obviamente, digamos, tener mecanismos de solución, ¿no? De algunos problemas que puedan existir, sobre todo en materia tributaria, ¿no? En la materia tributaria, es decir, eh, tener con claridad qué es lo que necesitamos eh, hacer con los recursos que le decimos al pueblo que le vamos a traer. Por eso a mí siempre me tocan los ejemplos en vivo y en directo, ¿no? Entonces me tocan las campañas electorales, ¿no? Y claro, esto eh, me hace a mí emocionarme mucho más en mi clase porque yo digo, señores, hay que ver, ¿no? ¿Quién realmente nos dice, le voy a, porque hay quienes venden y nos dicen, vamos a bajar el IVA, vamos a bajar los impuestos, vamos a quitar unas cargas tributarias y después cuando se sientan dicen, bueno, ¿y después cómo financiamos todo lo que estos recursos que queremos quitar tienen que financiar? ¿Sí? Y ahí viene el problema, ¿no? Y ahí vienen los problemas económicos, ¿no? Entonces dice, sí, pero usted lo dijo, ¿no? Fíjense ustedes que yo estaba en una clase de mi doctorado, ¿no? Y el doctor Rabinovich, que es pues el director del posgrado, hace una reflexión bastante interesante, ¿no? Y dice una anécdota, ¿no? Política, ¿no? Y dice que el presidente Bush, cuando tuvo que declararle la guerra a Irak, a Irak o Irán, no me acuerdo, a Irak creo que era, ¿no? Donde estaba Saddam Hussein. Este, a él, sus asesores le dijeron, usted, después de haber salido a decir que no le tiene miedo a nada, que si hay que declarar la guerra, hay que declararla,
se va a tirar para atrás y va a quedar mal, ¿no? Entonces dice que en ese momento cogió el teléfono y llamó al número 1 de sus militares y le dijo, estamos listos para declarar la guerra. Le dijo, sí, señor presidente, y se inició la guerra. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, si nosotros revisamos la historia, ¿no? De las guerras han nacido por absurdos, ¿no? Y ese es el problema realmente de fondo. Le acabo de decir a sus compañeros, ¿no? Del curso anterior que le di clase y le digo, realmente, si ustedes ven discursos políticos, en los discursos políticos lo primero que dicen es, hay que apoyar a la educación porque la educación es la solución para todo, ¿no? Entonces, si la educación es la solución para todo, entonces, ¿por qué han permitido que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del recorte del presupuesto universitario? ¿Sí? Y es lo que nos cuestionamos, ¿no? Yo realmente, como no pertenezco al área financiera, digamos, del Estado ni nada, pero es mi país y tiene que importarme lo que hagan, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, ¿no? Y tenemos que preguntarle al presidente cuando rinda cuentas y decirle, ¿cómo se le ocurrió a usted? ¿Sí? Pensar que la Constitución le permite quitarle, ¿sí? Algo que es tan preciado para un país como es la educación. ¿Ven? Y entonces ustedes se pondrán a pensar y decir, bueno, ¿quiénes son estos jueces que están sentados ahí y que simple y llanamente por acomodar a un presidente o por, digamos, apoyarlo, sí, se puede ir en contra de lo que dice la norma, ¿no? Y querer sacar comentarios o conclusiones, sí, eh, con leguleyadas, diría yo, porque si la ley es clara, dice no se toca y tiene que ir en crecimiento, yo creo que no hay duda de nada, ¿no? Las palabras son claras y cuando la ley es clara, no hay nada que decir, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Sin embargo, bueno, ya lo hecho está, y bueno, y se verá qué proponen el resto de presidentes, ¿no? O candidatos a presidente sobre la educación, ¿no? Que, digamos, como les decía, es la solución a todo, ¿no? Muy bien. Bueno, fíjense hasta dónde nos vamos, ¿no? Hay mucho que reflexionar sobre la materia tributaria, como ustedes pueden ver. No es fórmulas matemáticas como quizás alguien podría verlo, ¿no? O sea, no hay que calcular el tema de los impuestos, la operatividad, la materialidad, ¿no? Que se le llama, ¿no? Va más allá, sí, va más allá y por eso es que es parte de la política económica, como ya se los mencioné en clases anteriores, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, la administración tributaria siempre será una entidad pública, ¿sí? Representada a través de estos distintos niveles de gobierno, como son el nacional, el seccional y aquellas entidades, digamos, privadas, inclusive privadas, ¿no? Las que tienen concesiones, ¿no? De servicios o de competencias especiales para el manejo de los tributos. Y bueno, la otra parte, que es la parte más débil de la relación, ¿no? Digo la más débil porque definitivamente el Estado siempre tiene un poder, ¿no? Especial, un poder, digamos, distinto, ¿no? Es el gobernante, es el que impone, sí, es el que tiene que manejar las cosas, es el que toma las decisiones, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con la relación con sus ciudadanos, ¿no? Entonces no puede ser diferente en la materia tributaria, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán entonces estos sujetos pasivos de la obligación tributaria? Pues los podemos denominar, sí, o las podemos identificar como las personas naturales, las personas jurídicas, asociaciones, federaciones, terceras personas que pueden pagar también los tributos, responsables, ¿sí? También tienen un grado de participación o de responsabilidad, agentes de retención, agentes de percepción, ¿no? Esos son, digamos, los actores involucrados en
la característica del sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bien, recordarán ustedes que hablamos sobre el hecho generador, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho tributario. Muy bien, entonces, el tema del hecho generador, que es, digamos, la parte medular sobre qué recae, ¿sí? La obligación tributaria. Pues bien, vamos a ver qué nos dice la doctrina. Todos estos puntos yo los he sacado, los he construido de algunos autores y investigaciones que he tomado, ¿no? De documentos, de artículos científicos, etcétera, ¿no? Y entonces hemos llegado a la conclusión de que el hecho generador, dice, tiene un aspecto objetivo, pues es necesario que existan los bienes, ¿no? Entonces, definitivamente, si hablamos de impuesto a la renta, pues yo tengo que ser un trabajador que produce, ¿sí? Que recibo ingresos, porque si mi ingreso es cero, pues entonces cero y nada será mi aportación tributaria, ¿sí? Entonces, definitivamente tienen que existir, ¿no? Aquello. Si yo hablo del impuesto a la herencia, en primer lugar, no se van a reír, tiene que haber un muerto, ¿sí o no? Ya, es lo primero que tiene que haber, ¿sí? Y luego del muerto, saber que ese muerto tenía unos bienes, ¿sí? Y en tercer lugar, tengo que saber que si esos bienes que le pertenecen a ese muerto realmente me van a pertenecer a mí, es decir, soy hijo, ¿sí? Tengo una condición en particular, ¿no? Y que me tocará entonces declararlo y obviamente compartir con el Estado la proporción que dichas reglas del impuesto pues me establezcan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Es importante, ¿no? Que exista, es decir, ese patrimonio del causante o del fallecido, ¿sí? O del padre de familia o del pariente que, digamos, haya fallecido y que usted está en línea recta o en segunda línea, tercera o cuarta, pero que le toca heredar, ¿sí? Entonces ya eso se verá con las reglas de la herencia, ¿no? Del libro tercero de sucesiones del Código Civil. Bien, ese hecho generador describe acontecimientos jurídicos económicos que sirven de base para el tributo. ¿Sí? Entonces yo les decía, ¿no? El que ejerce su profesión, ¿no? Estará grabada con impuesto a la renta, ¿sí? Los productos, ¿no? Si son de la canasta básica, pues entonces estarán exentos del 12% del IVA. Si no me equivoco, el comprar estos aparatos, los teléfonos celulares, también grababan con ICE, ¿no? Porque es tecnología, las computadoras también grababan con ICE. Bueno, y creo que en algún momento el Estado inclusive mejoró, digamos, las partidas arancelarias y demás, ¿no? Pero bueno, esas son las actividades, digamos, o los acontecimientos jurídicos, ¿no? Actos, la compraventa, ¿sí? Genera impuestos, ¿no? El impuesto predial, hay que pagar el impuesto predial, ¿no? Hay que pagar las tasas de inscripción, ¿no? Que se hagan al registro de la propiedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, está inmerso el tema tributario. Esas son las actuaciones o acontecimientos jurídicos que le pertenecen al derecho tributario y que estarán definidos como un hecho generador, ¿no? Y bueno, los conceptos que debemos de identificar siempre en una normativa tributaria es el hecho generador, la definición del impuesto o de la tasa o de la contribución especial de mejora, eh, quiénes son las partes, ¿no? El sujeto activo, el sujeto pasivo. Y ustedes me dirán, pero si usted ya me dijo que el sujeto activo siempre es la administración pública, ¿no? Hay que tener cuidado porque por delegaciones de ley o expresas, bajo otras modalidades, digamos, de delegación, puedan estar, por ejemplo, la facultad recaudadora o la potestad recaudadora, la administración puede estar radicada en otra entidad,
¿sí? Por eso es que cuando hablamos del sujeto activo de la obligación tenemos que saber quién es, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma decía claramente que eh, quien no tenga, por ejemplo, procedimientos, la competencia de poder iniciar procedimientos de ejecución coactiva, si entidades que no tuvieran esa competencia podían acceder a través del Servicio de Rentas Internas o a través de la Contraloría General del Estado para poder hacer la recuperación de ese tributo, ¿sí? Entonces usted no va a tener un juez de coactiva de la entidad o de la administración pública que no goza de esa competencia, ¿sí? Sino que puede ser llamado por el Servicio de Rentas Internas o puede ser llamado por la Contraloría General del Estado. ¿Ven? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Voy a poner un ejemplo mucho más claro para ustedes. Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene una estructura administrativa, ¿sí? Que se denomina Secretaría General de la Presidencia. Muy bien. En la Secretaría General de la Presidencia pueden existir, ustedes saben que los servidores públicos a través de la LOCEP les permite hacer préstamos, ¿no? Préstamos sobre sus remuneraciones, ¿no? Entonces, pueden pedir un préstamo de un sueldo, dos sueldos, este, o más, ¿no? Y bueno, y supongamos que la abogada Vela trabaja en la Presidencia de la República, pero la Presidencia de la República no es una administración que goza de poder implementar el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces le pedirá al Servicio de Rentas Internas que lo realice si es que la abogada Vela, que salió de trabajar ahí y no le alcanzó para pagar ese préstamo de su liquidación y queda pendiente ese pago, sí, pues entonces toca perseguirlo a través de esta ejecución coactiva, ¿sí? Para que se cumpla el pago. Entonces me van a iniciar esa acción a través de quién? De otra entidad. Sí, sin embargo, ¿sobre qué obligación? Sobre la obligación que tengo de pagar o de devolver el préstamo que hice sobre ese, digamos, ese valor, ¿no? En el tiempo en el que fui. Y les cuento, ¿no? Para que lo conozcan, porque son hechos públicos, ¿no? Ustedes saben que el expresidente Correa hacía sabatinas y ahí él decía todo, ¿no? Entonces, entre las cosas que dijo fue este caso, ¿no? Efectivamente, es un caso real. Esto fue porque en la LOCEP se estableció un mecanismo de incentivos a los distintos servidores públicos que, digamos, le medían el grado de eficiencia, ¿ya? Y entonces resulta ser que inclusive hasta el presidente de la República se ganó un bono, ¿sí? Pero lamentablemente la reglamentación de esos bonos estuvo mal estructurada y estuvo mal hecha la fórmula de cálculo. Entonces, nunca se beneficiaron a quienes son verdaderamente los operativos. El presidente de la República es el presidente de la República, ¿sí? Y a él, los ciudadanos le pagan un chaleco antibalas, ¿ves? Entonces él sí tiene que poner el pecho a las balas porque él está protegido, ¿sí? Y entonces, este, en virtud de qué iba a recibir un bono extra, ¿sí? Si se comprometió con los ciudadanos, pues a ponerse un chaleco antibalas y salir al frente, ¿ven? Entonces no tenía razón de ser y realmente esto indignó muchísimo al expresidente y dijo, todos devuelven el dinero. Personas que se ganaron hasta $10,000, ¿no? Es decir, algunas veces más duplicaron o triplicaron sus remuneraciones. Y entonces todo eso tenía que devolverse. Díganme ustedes, quién no se gastó el dinero? Era como ganarse la lotería, ¿ven? Y bueno, en el justo derecho, ¿no? Porque, digamos, existía el procedimiento y demás, pero sin embargo se los hizo. Entonces, ¿qué solución tomamos el área jurídica?
que trabajamos en la Presidencia de la República, pues hacer convenios de pago, ¿sí? Y si no, tenían que ir justamente a ser coactivados, ¿no? Eh, para que pueda, y también bajo la sanción de tener impedimento para trabajar en el sector público por deberle al Estado y no pagarle, ¿ven? Porque es una prohibición que está en la ley. Entonces, fíjense ustedes, esto puede pasar y si bien es cierto, lo que les comento no es un tema propiamente tributario, ¿sí? Sin embargo, fíjense cómo podemos llegar a la implementación de ese procedimiento coactivo, esa ejecución o la persecución del cumplimiento de una obligación pecuniaria del Estado. ¿Ven? Entonces, lo mismo va a pasar con las obligaciones tributarias, ¿sí? El Estado tiene esa potestad, yo siempre digo, tiene ese poder, ¿no? De tener el sartén por el mango, ¿no? Y el primero que no cumpla le cae a sartenazo limpio, ¿ves? Entonces, claro, para eso es. Entonces le dice, a ver, venga para acá para que usted cumpla con las obligaciones que tiene. Por eso es que también se dice en materia administrativa, ¿no? El Estado nunca pierde, ¿sí? Y por eso la gente también le tiene terror o lo ve como un fantasma al Servicio de Rentas Internas porque dice, bueno, este es el cuco, ¿no? Es como la Contraloría, ¿no? Entonces, después de la Contraloría, porque la Contraloría no la controla nadie, pero el Servicio de Rentas Internas sí lo controla la Contraloría, ¿no? Entonces, ese sí le tiene que tener miedo a la Contraloría. Pero a la Contraloría no la controla nadie, entonces ellos no le tienen miedo a nada, hacen lo que quieren, que no es igual, ¿no? Pero bueno, el Servicio de Rentas Internas es un cuco, ¿no? Yo siempre digo, no lo dejan dormir, si usted no paga los impuestos, no lo dejan dormir, ¿sí? Y entonces tiene que estar preocupado de ese pago, porque en definitiva usted caerá en desgracia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están obligados a perseguir el pago de esa obligación, ¿no? Y es lo correcto, ¿sí? Es lo correcto, es lo apropiado, y quienes estén o quienes son servidores de las administraciones tributarias, Eso. usted tiene que Ahora, una herramienta para que comprender, ustedes tienen que comprender que el Estado no puede perder. ¿Por qué? Por un simple hecho. El hecho es que esto se tiene que devolver a la ciudadanía, o sea, se pagan, ¿sí? Digamos, todas las prestaciones de servicios, las obras, ¿no? Que cubren, digamos, esta línea de ingresos tributarios, es para cubrir ese tema, ¿no? De los derechos que tienen los mismos ciudadanos. Y por eso yo les digo que hay que tomar conciencia, cuando vimos el tema de la obligación tributaria, hay que tener conciencia de que el Estado lo hace con una finalidad, ¿sí? Que directa o indirectamente lo va a beneficiar, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Yo siempre cuento que mi madre nunca hizo uso de su afiliación al IES, ¿sí? Por más de 30 años de trabajo, ¿no? Pero sin embargo lo usó para morirse, ¿sí? Lo usó para morirse. Y, y bueno, gracias a Dios, a sus hijas no le tuvo que costar, digamos, nada, que la factura salió cero. Este, y eso, aunque ustedes no lo crean, como les digo, directa o indirectamente nos benefició, ¿sí? O sea, es decir, el derecho que ella tenía de uso de ese servicio, a la larga se cumplió, ¿sí? Que fue costo cero, ¿sí? Quizás no todos se les cumple de la misma manera por A, B, C motivo, pero para eso estamos nosotros, ¿ves? Los abogados, para solucionarlo, para ver que esto funcione y para saber que el sistema funcione, ¿sí? ¿Es posible? Sí. ¿Es realizable? Sí. ¿Hay que saber hacerlo? Sí. Hay que leer la ley, hay que estudiarla, hay que comprenderla y obviamente hay que entender los dos lados, ¿no? ¿Para qué está la administración? ¿Cómo opera la administración y cómo me acerco yo como ciudadano para ante la administración para que se cumpla mi derecho, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo
al menos de mí y de mi experiencia profesional, yo les puedo decir, las leyes son para cumplirse, se cumplen, ¿sí? Y, y cuando no se cumplen o cuando ustedes creen que algo no se cumple, es porque nos hace falta estudiar un poquito más, ¿sí? Hay que ver, hay que saber mirar los problemas, ¿ya? No digo ni niego que no hay antinomias en las normas, ¿no? Y otros conceptos hermenéuticos, o sea, de interpretación, ¿no? O de- de análisis jurídico, no lo niego. El ser humano no es perfecto, ¿sí? Por lo tanto, es muy probable que dentro de un conjunto de normas haya más de una imperfección, ¿sí? Y por eso se da más de una interpretación, pero vamos, sabemos el espíritu y por eso es que yo aquí me tomo todo el tiempo necesario para que usted lo comprenda, comprenda realmente cómo funciona este derecho tributario y que es pues, o sea, un sistema, porque hay mucha gente, ustedes lo van a ver, comentarios ligeros, ¿no? En este país los tributos uno solo paga, paga y no funciona nada, a mí no me retribuyen nada, no es cierto, no es cierto, y eso es lo que hay que decirles a los ciudadanos. No es cierto, usted de manera directa o indirecta se beneficia, ¿sí? El que usted vea sembrado un árbol frente a su casa, como yo que tengo un parque, ¿sí? Bueno, déjeme decirle que este parque tenía más árboles cuando yo era niña, ¿sí? Y cuando lo vinieron a reconstruir, cortaron los árboles. Era de llorar, ¿no? De hecho, tengo fotografías con esos árboles, ¿no? Pero bueno, la vida tiene que cambiar, ¿sí? Las visiones y las expectativas de vida van cambiando y van evolucionando, ¿sí? Pero eso no significa que el Estado no está ahí para hacerle cumplir sus derechos, ¿sí? Y poder hacerlos realidad. Se los puede hacer realidad, se los puede cumplir, unos más, otros menos, unos en un tiempo, otros en otros tiempos, ¿sí? Eh, y eso es así, ¿no? Eh, digamos, es ley de vida, ¿no? Unos están en un tiempo para ver cumplirse ciertos, digamos, aspiraciones o logros que quieren tener y otros no, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de la vida y cómo uno lo quiera llevar y cómo uno lo quiera pelear, ¿no? También, ¿no? Porque, repito, o sea, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que una ley no está funcionando bien o necesitamos estudiarlo más a fondo porque siempre hay que dar paso a la duda, ¿no? A la duda de uno, ¿no? Decir, ¿será que yo no estoy leyendo bien? ¿Será que yo no estoy interpretando bien? Y eso es lo bonito de tener, pues, ahora que Silvia comentaba y decía que no tiene mucho contacto con los compañeros y que por eso, pues, no tenemos mucha asistencia, ¿no? Este, en el curso, pues fíjense, es necesario que ustedes interactúen entre ustedes porque son los colegas que van a ir a encontrarse en las cortes, van a encontrarse en el sector público, ¿sí? Y probablemente van a conversar y van a decir, ¿te acuerdas de la abogada Vela que fue la que nos dio tributario, ¿no? Ahí que le daban algunas locuras y que hablaba, ¿sí? Cualquier cosa por ahí se recordarán, ¿no? Y quizás les sirva o quizás ustedes puedan apoyarse unos con otros, ¿no? Que es lo importante. Este, Aquí a la universidad no solamente se viene a aprender derecho, o sea, no solamente a que vaya a leer un libro o que venga a la clase virtual, que conozca un profesor que tal vez le despierte interés o le despierta fastidio, ¿sí? Porque no le gusta cómo da la clase. No solamente eso, no solo se construye eso, se construyen las relaciones que como abogados debemos tener los unos con los otros, precisamente para poder hacer que este sistema jurídico funcione, ¿sí? Porque es un sistema, ¿ya? Las normas son sistematizadas. Yo siempre digo y explico a quienes no son abogados, que por cierto me tocará próximamente unos grupos eh, para capacitarlos. Y yo siempre les digo, ¿no? Esto es como la computadora. Usted prende la computadora y le dice, bueno, vaya siguiente, ¿sí? Y usted da enter, ¿no? Porque ese es el siguiente.
ya lo sabes, la tecla con una flechita, ¿verdad? Que está mirando hacia el lado izquierdo. Y usted lo conoce, ¿sí? Igual pasa con las normas, ¿sí? Dice obligación tributaria. Ah, muy bien, la voy a relacionar también con las obligaciones civiles, la comparo, la veo qué tiene de afín, qué tiene de diferencia, ¿no? Y voy creando, digamos, todas las interrogantes que debo de descartar a fin de llegar a conclusiones exactas, ¿no? O por lo menos algo exactas, ¿no? Las leyes no son fórmulas matemáticas, ¿no? Pero llego a conclusiones, digamos, de un caso concreto en aplicación. Entonces, para eso está, digamos, esta mecánica o la metodología de pensar no solamente con lógica jurídica, ¿sí? Sino también a través de mecanismos nuevos de interpretación, argumentación, ¿no? Por eso se ve argumentación también, ¿no? Es decir, cómo tengo que llevar a esas conclusiones, ¿no? Hacer un conjunto de argumentos que permita solventar una tesis en particular sobre un caso en particular, ¿no? Entonces, bien, entonces este hecho generador, ya retomando, ¿no? Un poco para terminar estos 3 últimos puntos, la obligación tributaria existe cuando existe el presupuesto de hecho. Es decir, yo tengo voy a decir que soy capacitadora, ¿verdad? Tengo una capacitación, la facturo, ese es el presupuesto de hecho, es actividad económica, por lo tanto, en el momento en el que existe, grava con el impuesto, ¿ok? O estoy exenta de aquello, ya vamos a hablar de las exenciones. Pero en todo caso, ese es el hecho generador, ¿sí? Esa actividad de ser una capacitadora, haber dado una capacitación y tener el cobro de esa capacitación. La tipicidad, sí, yo les había comentado en algún momento, no recuerdo si fue en este grupo o en otro, algo que tiene, digamos, afín al derecho penal, el derecho tributario, es la tipicidad. Y creo que ayer les comentaba a ustedes, me parece que fue a su grupo, que yo les decía que el doctor Vladimiro Álvarez, que fue mi profesor de tributario, traía una cajita de juego de los niños, ¿no? Que tienen en los lados el círculo, el cuadrado, el triángulo, un corazón, ¿no? Y que tiene que ir buscando las formas para ir insertándolos en la cajita, ¿no? Para que, digamos, entiendan. Esa es la tipicidad, decía él. Cuando encaja. Tengo el cuadrado, he encontrado la parte en la que está el cuadrado, lo inserto y cabe perfectamente. Si lo voy a poner el cuadrado en la forma de corazón, pues nunca va a calzar, ¿sí? Pues en este caso, cuando encuentro la forma y la inserto, esa es la tipicidad, es decir, calza perfectamente, ¿sí? Entonces ese es el ejemplo, digamos, de hablar sobre esta tipicidad. Y claro, esta tipicidad estará reservada a la ley. Es decir, tiene que estar descrita en la norma. ¿Sí? Y eso también ya lo habíamos hablado porque sabíamos que el principio de reserva de ley está establecido en la Constitución y en la ley, ¿no? En el Código Orgánico Tributario. Y finalmente se realiza pues en un determinado tiempo y espacio. Pues definitivamente tiempo y espacio, digamos, de los tributos, ¿no? De los cambios que se puedan hacer sobre ese hecho generador, ¿no? Entonces, quizás, como les decía, ¿no? Habrán productos que, por ejemplo, el caso de la utilización de Amazon, Netflix, ¿no? Y otras aplicaciones, ¿no? Digamos, este, virtuales, hoy en día ya están grabadas con tarifa 12%. Antes no lo estaban, ¿sí? Pues entonces allí se aplicará en el tiempo y en el espacio, pero sobre todo saber que la ley es para lo venidero, esto está atado a qué principio, al de retroactividad de la ley, ¿sí?
que ya lo habíamos mencionado, por lo tanto, la aplicación del tributo siempre será a futuro, jamás va a ser para atrás, porque eso está expresamente prohibido a través del principio de irretroactividad de la norma. ¿Okay? Por eso tenemos que ver tiempo y espacio. Y bueno, el tiempo y espacio lo vamos a ver en algunas partes de lo que es el componente de la obligación tributaria. Tiempo y espacio para el pago, tiempo y espacio para la presentación de documentación, tiempo y espacio para la presentación de recursos, ¿no? O de reclamos, etcétera, etcétera. Entonces, es una característica propia de este hecho generador porque ahí está concentrado gran parte de lo que es la obligación tributaria. Muy bien. Creo que hemos llegado, estamos pasados ya con 4 minutos, pero bueno, espero que esta clase les haya sido interesante, que sus mentes estén ya construyendo, ¿sí? O recordando, refrescando un poco lo que es el derecho tributario, ¿sí? Para, digamos, ya después, ya los voy a poner a discutir, ahorita están calladitos, pero ya después vamos a empezar al menos cuando nos toque ver la parte práctica, esta materia es práctica tributaria. Entonces yo hablo un tiempo, pero luego ya nos ponemos a discutir, así que vaya pensando, se toman un cafecito, no hay ningún problema, si alguien se quiere tomar un cafecito aquí en mi clase, encantado en la vida, lo compartimos. Miren, yo siempre tengo agua, ¿sí? Porque hablo mucho, entonces hay que hidratar la garganta, después me quedo sin voz. Pero bueno, no soy cafetera, por eso es que no me ven café, pero tengo un jarrito de agua. Nos podemos tomar el café y vamos a ir ya compartiendo pues todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Y bueno, nos vemos chicos con ustedes el día de mañana, ¿no? ¿Estamos el día de mañana? Sí, Sí. sí, así. ¿No van a decir Perfecto. nada sobre la elección de ayer? ¿Por qué? La pregunta, compañero. Ah, lo que Sí, dice doctora, era de buenas Era lo que elección íbamos a del día de ayer. preguntar. ¿Qué van a preguntarme? Doctora Vela, buenas noches, ¿cómo le va? Oiga, Harry Hola, López le ¿cómo saluda. estás? ¿Cómo estás, Harry? Aquí, Cuéntame. escuchando su cátedra, muy buena la clase. Ah, qué bueno que te haya Bueno, gustado. la verdad que no es que me siento inconforme, porque usted explica bien y tiene bien adecuado todos los conceptos y todas las cosas. El problema es que no sé si hubo de pronto una mala formulación de las preguntas y luego eso produjo una mala comprensión de la pregunta. Porque habían preguntas como que parecían verdaderas, pero a la final eran falsas. Y habían preguntas falsas que parecían falsas, pero a la final fueron verdaderas. Entonces, o sea, ya está, porque eso ya está subido. Ya. Entonces, Ok. Ya, como tema personal mío, ya, déjame no sé entender. si mis compañeros tienen el mismo tema, pero entonces, como que formular un poquito mejor, más comprensible para entender bien, porque, Lo que oiga, me sucede es que caí, había una me pregunta, caí, perdón, que no tenía título realmente. Sí, es. Ya, ok. Sí, entonces esa pregunta, pues al final, ya después en el grupo, compartimos y la verdad no tenía título, no sabíamos a qué nos ¿A qué referíamos se para poder. refería? Está bien. Y ahí Exacto. como que lanzamos al aire una Nos moneda. diferenciaba. Y ahí, ajá. Es que dijimos, no sé, pues ahí veamos, pues. Y la verdad que creo que nos equivocamos todos. Entonces, como que para que si nos puedes ayudar, sí, como que porque. Ya, ok. Miren, voy a Sí. revisarlo. A ver, voy a revisarlo. Bueno, hay actividades que, digamos, nosotros desarrollamos algunas actividades, ¿no? Y algunas son calificadas y otras no. Sí, digamos que podemos considerarlo que la excluyo de considerarla en el promedio, que en algún otro momento también lo hice, porque realmente se realizan muchas actividades aquí y a veces yo tengo siquiera 20 hasta 30 trabajos, ¿no? En cada parcial, fíjense, pero es la metodología, ¿no? Pero sí, no hay problema, yo voy a revisarlo porque no solamente les ha pasado a ustedes y la verdad es que no sé qué es lo que pasó en la configuración, porque cuando yo la hice el semestre pasado no tuve ningún problema, sí, pero bueno, algo de haber pasado en la configuración No, que sí, se o sea, había doctora, registrado mal.
No, doctora, o sea, Este, más que nada digo que es que por decirle, eh, nos gustaría a los que, yo digo, no, a la final, a los que les falló, que usted nos podría ayudar en esa, solamente en esa como para que nos Esa un pregunta, porcentaje. sí. Y de ahí, doctora, como usted está llevando su cátedra, como usted manda los trabajos, eso es fantástico, doctora. O sea, no tenemos, nadie se puede quejar de eso. Una bueno, excelente catedrática, abogada, claro, doctora. Entonces, gracias. Sí. solamente era eso, que eso es como que le íbamos a pedir de favor, si nos podía ayudar, bien. si es que... En esa Eso nomás, pregunta, doctora. De ahí, doctora, estaban muy bien sus preguntas. Como usted Oiga, lleva su cátedra es excelente, nosotros no tenemos nada que quejarnos. Está bien, por doctora, eso les digo, doctora, lo voy a le- revisar, ¿ya? ¿le Dime, puedo hacer Harry, otra consulta un poquito personal? Yo, un caso, uy, yo tuve, un yo caso tuve en el, do- práctico me yo vas tuve a, en el me vas a 2000 traer. no, nada malo. Yo tuve en el 2012 clase con el doctor Vela. ¿Es familiar suyo? Ah, claro, como de esto Vela. Sí, ya me preguntó Ingrid también. Sí, Ajá, sí, es el tío, es mi es el tío. tío. De razón. ¿Cómo? El hombre también un excelente catedrático. Esa duda tenía. ya estaba asustándome yo. Una Y yo pregunta personal. uy, No, yo dije, me va a decir que no ha pagado los impuestos. Ya virtualmente divorcar, ¿ves? Una tutoría le iba a pedir. ¿Qué me Oiga, va a pedir? doctora, ¿Qué me va a pedir una tutoría? Pensé que le iba a pedir una tutoría a Harry. Ah, ya, ok. oiga, Está bien, doctora, las tutorías están quería abiertas. Dígame, consultarle Valeria. una Doctora, cosa para poder con ir Silvia nos conocemos del año pasado y somos Era personas referente al que nos ingreso dedicamos a por estudiar medio como del todos. SIU. No nos va a Está acarrear bien, ningún Harry. tipo de inconvenientes No, después. no, Ya, lo ninguno. que pasa es que en el momento de que estamos todos en el SIU, ¿no? Porque tenemos un grupo y estamos realmente todos, y ingresaste, pudiste, no pudiste, busquen el modo, es un corre-corre, y la verdad es que hoy nos fue súper difícil pasar el link, porque ya los que están en la clase, por ejemplo, yo no podía ingresar, no lo encontraba, no lo encontré, me bajé el Moodle todo de cabeza. es comprensible porque a veces uno se conecta desde el celular y es más complicado. Es más pues, ¿no? complicado, claro, Es claro que sí. complicado, sí. A veces no tenemos que ser una computadora de mesa o una laptop, entonces, o sea, conectarse al teléfono es más complicado. Y por ejemplo, cuando usted lo comprende, hay docentes que no comprenden, hay docentes que creen que uno porque quiere apagar la cámara o uno porque, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, usted es comprensible, o sea, usted trata de adaptarse o de adaptarnos mejor a esto de aquí, porque como usted mismo decía, o sea, era mucho mejor estando en clase, que es más, uno interactúa, es mucho más rápido, o sea, usted nos conocería ya directamente, pues no, pero bueno, Claro. ahora sí se lo que se puede, tenemos que hacer Sí, eso. tengamos paciencia. Ustedes saben que los primeros días son un poco difíciles, pero ahí nos vamos adaptando. Como les dije, siempre concéntrense en hacer sus trabajos y sus, digamos, los trabajos en la herramienta Moodle. A final de cuentas es lo que va a contar. Sí, y bueno, y si usted llega, así sea 5 minutos tarde a esta clase, usted sabe que si hace y entrega sus trabajos va a tener su asistencia. ¿Sí? Porque esa es las reglas que se han establecido por parte de la universidad. Comprendemos las dificultades. Fíjense ustedes que la vez pasada yo tuve dificultades para ingresar, o sea, tuve problemas de conectividad, había una situación de que el Zoom no funcionaba. Pues entonces esas cosas son las que pasan, ¿no? Y tenemos que asumirlas, pero estamos en clases, las realizamos y es lo que debemos de saber que hemos cumplido con éxito las reglas que nos pone la universidad, ¿no? Entonces, no se preocupen por el tema de asistencias, que salvo que alguien realmente no me diga con el tiempo necesario, pues, digamos, yo ya se me puede pasar, ¿no? Pero por eso yo siempre les digo, escríbanme, consúltenme, díganme para revisarles y lo revisamos y no va a haber problema. Realmente yo en mis cursos, desde que he entrado a esta universidad, bueno, y en las otras universidades que he estado, mira, tiene que ser alguien muy, muy, muy irresponsable para no aprobar conmigo, porque Sí, porque yo tengo un amiguito que usted le dio clases en la Laica, que es una excelente maestra. Sí. Ah, qué lindo. ¿Quién es?
se llama Alfredo, no me acuerdo el apellido, pues vive acá en el sur. Lo que, ya. excelente, ajá, sí. Sí, sí, conmigo. La laica estoy de clase. Claro, yo di en la laica, sí. Ajá. Entonces, fíjate, ¿no? Qué bueno que tener esos comentarios, ¿no? Bueno, yo les agradezco que estén aquí presentes, así me lleguen tarde, les agradezco que vengan a escucharme, porque es importante, igual como saben ustedes, están grabados los videos, van a estar subidos, ahorita ando un poquito atrasada en subirlos, pero van a estar subidos en su plataforma, ustedes van a poder revisarlos y estudiarlos sin ningún problema, ¿no? Y como les dije, siempre también hay la posibilidad de que tengan digamos, tutorías, ¿no? No duden en pedirlas si es que algo se les escapa, a pesar de que pueden revisar perfectamente la clase, que creo que sirve de mucho provecho, ¿no? Bueno, como siempre, descansen, pórtense bien, vayan a clases y nos vemos el día de mañana, viernes, para cerrar la semana. Chao chicos, Ok, gracias. doctora. Gracias, Feliz doctora. día. Gracias, muy amable.